De entre los muchos gobernantes que tienen los pueblos, hay unos que quedan grabados en su imaginario colectivo. La dictadura es una institución que tiene su origen en el derecho romano. Si bien la palabra ha ganado una carga peyorativa, un dictador no es más que aquel que asume el control de los poderes públicos frente a una situación extraordinaria, indistintamente del tipo de políticas que aplique su gobierno y del perjuicio o beneficio que estas políticas traigan a la población. Hoy vamos a conocer la obra y vida de los hombres que bajo este término siguen despertando calurosos debates en sus países, alabados por algunos y detestados por otros. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches y esto es La Nueva Enciclopedia. Jorge Rafael Videla nace el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue el tercer hijo del coronel Rafael Eugenio Videla Bengolea y María Olga Redondo Ojea. La familia Videla provenía de una tradicional estirpe política, con destacados antecedentes en la provincia de San Luis, donde su tatarabuelo, por ejemplo, Vaz Videla, fue el líder del Partido Unitario, y su abuelo, Jacinto Videla, fue gobernador de San Luis entre el año 1891 y 1893. Videla ingresa al Colegio Militar de la Nación en 1942 y se gradúa en diciembre de 1944 con el rango de subteniente de infantería. Fue el sexto de su promoción de un total de 196 cadetes. En abril de 1948, a los 22 años, se casa con la que al parecer fue su única novia en su vida, Alicia Raquel Hartrich Lacoste, hija del embajador Samuel Alejandro Hartrich. Juntos tuvieron 7 hijos, 2 de los cuales siguieron la carrera militar en el ejército argentino. Desde su independencia, Argentina vivió periodos de guerras y de golpes, así como periodos de considerable estabilidad y prosperidad. Mientras Videla iniciaba estudios militares, se produce en 1943 un golpe militar que abriría paso a la posterior llegada al poder de Juan Domingo Perón en 1946, quien inaugura un gobierno de enfoque nacionalista de tercera posición que rechazaba tanto al marxismo comunista como al capitalismo liberal. Durante los 2 periodos presidenciales de Perón, Videla continúa su formación en la Escuela Superior de Guerra entre los años 1952 y 1954, obteniendo el título de oficial del Estado Mayor. En 1955, Perón es derrocado con un golpe de Estado por sectores variados de la población argentina. Empezaba así para Argentina un nuevo periodo aún más convulso, que giraría entre elecciones democráticas y nuevos golpes de Estado. Perón se va al exilio, el peronismo es prohibido oficialmente y pasa una suerte de resistencia clandestina, mientras se sigue desarrollando la interminable pugna entre conservadores, derechistas, liberales, socialistas, socialdemócratas, progresistas y muy variopintos grupos del país. Además de provenir de una familia de estirpe política, sus capacidades de liderazgo y administración lo llevaron a ascender rápidamente en el estamento militar y político. Fue ocupando diversos cargos como la Secretaría de Defensa entre 1958 y 1960 y la dirección de la Academia Militar hasta 1962. Con el derrocamiento de Perón empiezan a mutar las organizaciones peronistas, que iban desde las facciones más nacionalistas y conservadoras hasta las facciones más socialistas y marxistas. Algunas se radicalizan hacia la izquierda y empiezan a incursionar en la lucha armada desde 1960 para seguir evolucionando hacia auténticos grupos guerrilleros. Igualmente en el sector militar se habían hecho preeminentes los liderazgos antiperonistas y empiezan a dividirse en 2 facciones. Una facción más politizada que consideraba que el peronismo era una amenaza tan grave como el comunismo que debía ser combatido militarmente, y otra facción que también se oponía al peronismo pero que rescataba su sentido nacional y cristiano. Tras un resurgimiento del peronismo en las elecciones legislativas, en 1966 se produce un nuevo golpe militar, autodenominado Revolución Argentina, y apoyado por diversos sectores antiperonistas del país. Este golpe establece un régimen militar conservador y anticomunista. Durante este régimen militar, entre el 4 de agosto y el 7 de septiembre de 1970, Videla fue nombrado gobernador militar de la provincia de Tucumán y a fines de 1973 es nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército.
Videla era un hombre reservado, de expresión melancólica. Ernesto Sabato lo calificó como un hombre culto, inteligente, sencillo y de criterio amplio. Era un hombre devoto de tradiciones monacales católicas al estilo de Francisco Franco, y muchos lo consideraban como un buen padre de familia. No era un hombre de muchos amigos y no le gustaba moverse en grupo. Siempre fue visto como un hombre muy profesional, disciplinado, discreto, y antes de encabezar su golpe de Estado, la inteligencia de Estados Unidos lo describía como un moderado y constitucionalista incapaz de derrocar al gobierno. El nuevo régimen militar que se instaló en el año 1966 empieza a derrumbarse en 1972. Tras la presión de numerosos sectores sociales y políticos, se ven obligados a convocar elecciones libres, con libertad además para la participación del peronismo, pero manteniendo la prohibición de que Juan Perón participara como presidente. Resulta electo el candidato peronista Cámpora y ahora sí se habilita el retorno de Perón a la Argentina, quien gana unas nuevas elecciones presidenciales que se convocan para 1973. Pero las tensiones internas y externas eran complejas. Perón muere en 1974, a la par que había un peronismo de izquierdas y un peronismo de derechas que peleaban entre sí a muerte. Asumía la presidencia su vicepresidente y esposa, ahora viuda, María Estela de Perón, también conocida como Isabel Perón. La muerte de Juan Perón y la llegada de Isabelita a la presidencia abren una fase de fragilidad en la autoridad del Estado. Desde hace años en Argentina habían irrumpido distintas organizaciones irregulares armadas de izquierda y de derecha, desde los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo hasta la famosa Alianza AAA, un grupo parapolicial anticomunista creado por uno de los ministros de Perón en 1973. La situación de violencia de estos grupos y de las Fuerzas Armadas se empieza a agravar también tras la muerte de Perón, con múltiples atentados en los años siguientes que causaban zozobra en la población. Asimismo, en 1975, tras 11 años de relativa estabilidad y crecimiento económico, el gobierno de Isabel Perón ejecuta un plan de ajuste económico conocido como el Rodrigazo, con varias medidas de choque económico que produjeron descontento en la población, que entre sus resultados a corto plazo tuvieron un aumento de la inflación del 20% en 1974 al 160% en 1975. Argentina era un caldero de agrupaciones e intereses políticos que empiezan a clamar públicamente por la renuncia de la presidente e incluso exigir públicamente la intervención de los militares en la situación. Sectores empresariales y militares, junto con logias anticomunistas y otros grupos políticos, empiezan a conspirar contra Isabel Perón, mientras ésta va perdiendo apoyos y busca maniobrar para adelantar las elecciones. Cuando el jefe de inteligencia le pide a la presidenta que renuncie, ella contesta: «Vea, doctor, yo no renuncio ni aunque me fusilen, porque renunciar acá sería convalidar lo que va a venir después». A este cuadro debe sumarse que Argentina era el único país del cono sur que ensayaba un gobierno de alternabilidad democrática, mientras que en Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia gobernaban regímenes militares. En medio de la conflictividad política, Videla sigue ganando un espacio prominente en el estamento militar. En 1975, Isabel Perón nombra a Videla nada más y nada menos que comandante general del ejército, bajo la recomendación de que Videla era un hombre apolítico, profesional y que jamás conduciría un golpe de Estado. Sin embargo, ya todos los ojos conspiradores apuntaban hacia él, y eran numerosas las reuniones clandestinas que se estaban teniendo. Desde Estados Unidos, además, Henry Kissinger y otros elementos del poder norteamericano configuraban una estrategia política y militar para América. Esto se traduciría formalmente en 1975 en el llamado Plan Cóndor. De la mano de los jefes de los servicios de inteligencia y los regímenes de Chile, Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay, se crea un espacio de apoyo mutuo, de intercambio de información y coordinación y asesoría con el fin de combatir en todos los frentes posibles a los movimientos que no estuviesen alineados con los objetivos de la potencia norteamericana, principalmente grupos izquierdistas, pero también nacionalistas y de otra índole, considerados fundamentalmente como movimientos subversivos. El peronismo, que siempre fue incómodo para los Estados Unidos, y los grupos armados que surgieron luego de la raíz peronista, estaban por supuesto en esta lista de órganos indeseables para la potencia anglosajona.
Alineadas todas las circunstancias y con apoyo de los Estados Unidos, el 24 de marzo de 1976, Videla, como representante del ejército, encabeza un golpe de Estado junto a Emilio Eduardo Macera, representante de la Armada, y Orlando Ramón Agosti, representante de la aviación. Se asume una situación de guerra contra los grupos subversivos armados que amenazaban la paz pública. Se proclama incluso una política de guerra santa contra el marxismo ateo. Se instala así una junta militar de gobierno que actúa en consecuencia de este estado de guerra y proclama el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Videla asume 5 días después como presidente de la nación argentina. El proceso de reorganización nacional, que duraría de 1976 a 1983, inicia un régimen cívico-militar que concebía que la situación de conflictividad argentina demandaba un estado de autoridad fuerte que garantizara la estabilidad de la nación y la condujera gradualmente a la democracia. Los objetivos declarados del proceso de reorganización nacional fueron combatir la corrupción, la demagogia y la subversión y ubicar a la Argentina en el mundo, abro comillas, occidental y cristiano. Al llegar al poder, la Junta aprueba un estatuto con carácter superior al de la Constitución y se reserva para sí el poder ejecutivo y legislativo. A la par que disuelven el Congreso, reemplazan a miembros de la Corte Suprema y suspenden la actividad de los partidos políticos. El régimen contó inicialmente con el apoyo de sectores conservadores de la población argentina, así como de buena parte del empresariado y de la Iglesia Católica. Igualmente, Estados Unidos fue el principal apoyo clave, tanto diplomático, pero también de financiamiento y asesoría policial para Videla y la Junta Militar, país con el que se estrecharon lazos durante el proceso de reorganización nacional. Israel fue también importante en la venta de armas al régimen argentino y en asesoría de servicios de inteligencia. Videla ha sido catalogado como parte de la línea blanda del régimen militar, es decir, estaba entre los que eran partidarios de una pronta apertura democrática. Durante el proceso de reorganización nacional se ha denunciado que entre 9.000 disidentes fueron desaparecidos, víctimas de tratos crueles o se acabó directamente con su vida, mediante los llamados grupos de tareas o patotas que respondían a la Junta. El argumento oficial para esta represión política era el combate a los movimientos y organizaciones consideradas como subversivas y comunistas. Además, en el contexto de la Guerra Fría y de la creciente conflictividad y violencia que se vivía en la política argentina, frente además la muy difundida amenaza de una revolución armada de la izquierda que rondaba por todo el mundo. Y en efecto, durante los años de la reorganización nacional, la creciente violencia armada y la lucha entre facciones se vieron aplacadas y minimizadas, y organizaciones como Montoneros quedaron básicamente disueltas tras el gobierno videlista. Para algunos, este fue el precio para reconducir al país a la paz democrática. A su vez, fueron muy condenados posteriormente los casos de apropiación de menores por parte del régimen de los padres que eran víctimas de la policía militar, para luego ser entregados en adopción a militares o civiles vinculados a las Fuerzas Armadas. Videla se defendió en juicio alegando que los niños que habían sido adoptados eran hijos de mujeres guerrilleras militantes que los habían usado presuntamente como escudos humanos en los combates contra el gobierno. El régimen también mantuvo una fuerte vigilancia y control directo o indirecto de los principales medios de comunicación, al igual que buscó purgar la educación en las escuelas de cualquier influjo marxista o considerado subversivo. Videla en 1977 declara: en toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mueren y otras que desaparecen. Argentina está finalizando esta guerra y consiguientemente debe estar preparada para afrontar sus consecuencias. Cierro comillas. A su vez, el general Manuel Bayón también comentaba ese año: en nuestros días se ha consumado lo peor que podía ocurrir y de las más funestas consecuencias, la infiltración de las ideologías marxistas en el sentido nacional y más aún en el nacionalismo argentino y en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Más allá de la estabilización política que logra la Junta, en el ámbito económico la mayoría de los argentinos tienen malos recuerdos de este periodo y ya veremos los números que lo explican.
Videla y su equipo, liderado por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, implementaron políticas llamadas de libre mercado o de liberalización económica. Se llevaron a cabo reformas de aperturas de mercados, liberalización del tipo de cambio, desregulación financiera, reducción de aranceles y privatizaciones. Estas políticas permitieron un mayor ingreso de capital al país y beneficiaron a grupos económicos, especialmente en el ámbito comercial. Mientras tanto, traían consecuencias negativas para la industria nacional, que sufrió un fuerte deterioro y numerosos cierres de fábricas. La pobreza en Buenos Aires, que desde los años 40 estuvo históricamente debajo del 10% y que en 1974 era de 5.8%, subió al 13% de pobreza en 1980 y a un inédito 34% de pobreza en 1982, cuando aún gobernaba la Junta Militar. La inflación de más de 100% también fue una constante durante el gobierno de Videla y los posteriores presidentes de la Junta. Por su lado, el nivel de deuda externa de Argentina aumentó de 7.800 millones de dólares en 1975 a 45.000 millones de dólares al finalizar 1983. Fueron varias las medidas económicas tomadas por Videla y la Junta que condujeron a esta situación. En 1977 se promulga la Ley de Entidades Financieras, que marcaba una reforma significativa en el sistema financiero argentino. Esta ley establecía que el Estado dejase de financiarse a través de préstamos del Banco Central y comenzara a hacerlo mediante créditos internos y externos. En 1978, el ministro de Economía implementa un sistema de devaluación de la moneda programada conocido como la tablita. Esto se hizo como intento de controlar la demanda tan fuerte que había de divisas y traer mayor orden cambiario en un contexto inflacionario que se comía el dinero de los ahorradores. Esta medida, junto con la Ley de Entidades Financieras mencionada anteriormente, promovió una fuerte especulación financiera y altas tasas de interés. Estas medidas tuvieron diversos costos. Más de 25 entidades crediticias cerraron y el Estado tuvo que asumir sus deudas. La liberalización del mercado crediticio también significó que los créditos hipotecarios llegaran a tener una tasa de interés anual del 100%, lo que resultó impagable para muchos deudores y llevó a una significativa cantidad de personas a perder la propiedad de sus viviendas. Para 1978, la inflación anual alcanzó el 160% y el Producto Interno Bruto experimentó una caída del 3.2% durante ese año. Al año siguiente, la tasa de inflación llega a 139 puntos porcentuales y la economía se sigue estancando. Además, hubo una fuga del 25% de los depósitos bancarios y los 4 bancos más importantes del sistema quebraron. Durante la gestión de Martínez de Hoz, la deuda externa argentina, como comentamos, pasa de 7.000 millones a más de 40.000 millones de dólares. Para 1980, las exportaciones habían caído un 20% en comparación con el año anterior, mientras que las importaciones habían aumentado un 30%. En este cuadro ocurre la crisis bancaria de 1980, que puso fin a la etapa conocida como plata dulce. La quiebra del Banco de Intercambio Regional, junto con el cierre de otras 37 entidades financieras, repercutió en sectores industriales y generó una fuerte corrida bancaria y fuga de divisas. En materia geopolítica, para 1978 se produce un conflicto con Chile conocido como la crisis entre Argentina y Chile de 1978. Como antecedente de esto, en 1971, los presidentes de ambos países habían acordado someter la disputa por las islas al sur del Canal Beagle a un tribunal arbitral compuesto por jueces consensuados por ambos gobiernos. El laudo arbitral, anunciado en mayo de 1977, otorga a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox, junto con las islas adyacentes, mientras que Argentina obtiene la mitad del norte del canal y las islas correspondientes. Sin embargo, la Junta Militar de Gobierno argentina declara la sentencia como insanablemente nula y comenzó a planificar una guerra de agresión contra Chile con el objetivo de revertir el laudo. Las Fuerzas Armadas pusieron en marcha la Operación Soberanía en la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, pero fue abortada horas después cuando la Junta aceptó la mediación del Papa en el conflicto. El conflicto no se resolvería hasta después de disuelta la Junta Militar, cuando en 1984 el presidente Raúl Alfonsín, electo por votos en 1983, reconoce lo acordado mediante la mediación del Papa Juan Pablo II y pone fin al conflicto.
Para 1978 también se produce un cambio en los miembros de la Junta Militar de Gobierno argentina. Sin embargo, Videla es ratificado como presidente del gobierno, lo que daba muestra de su liderazgo. En el mundo se desataba una fuerte campaña contra el régimen de Videla, frente a lo cual Videla responde con una campaña internacional masiva que tenía el eslogan: "Los argentinos somos derechos y humanos". Concluidos los 5 años de periodo presidencial estipulado, en medio de la incapacidad de Videla para estabilizar económicamente al país, con inflación de 3 dígitos, aumento de desempleo y depreciación del peso, y con la sombra de pugnas internas en las Fuerzas Armadas, la Junta Militar decide en 1981 destituir a Videla como presidente de la nación y en su lugar nombra al general Roberto Viola. Videla pasaría a un segundo plano públicamente, aunque su opinión seguiría teniendo peso en los círculos de poder. El nuevo presidente Viola nombra como ministro de Economía a Lorenzo Sigot y procura girar la economía a una política liberal más moderada. El nuevo ministro elimina el sistema de evaluación programada del ministro anterior y establece un sistema cambiario dual, con un llamado dólar financiero libre y un llamado dólar comercial regulado estatalmente. Pero más allá de sus medidas bajo esta nueva administración, la deuda externa aumenta todavía más, un 31%, y Argentina viviría la peor recesión de su historia desde 1930, cuando el PIB cae un 9% en 1981 y otro 9% en 1982. Esto produjo un nuevo reacomodo de fuerzas que hizo a la Junta Militar nombrar un nuevo presidente, al general Leopoldo Galtieri, en diciembre de 1981. Bajo el gobierno de Galtieri se aplica lo que algunos llaman como programa de ajuste o de austeridad. Se restringe el gasto público, se reduce la circulación monetaria, se congelan salarios y se venden importantes activos estatales a empresas privadas. Sin embargo, en medio de la debacle política y económica de la Junta Militar, el hecho que vino a marcar el gobierno de Galtieri y a la historia hispanoamericana fue la reclamación soberana argentina sobre las Islas Malvinas, cuando la Junta Militar decide lanzar una operación de reconquista militar en abril de 1982, lo cual desencadena una guerra no declarada entre Gran Bretaña y Argentina de más de 72 días, con más de 200 bajas del lado británico y más de 600 bajas del lado argentino. Aunque las tropas argentinas sorprendieron al mundo por su desempeño y valentía contra el Imperio Británico, el conflicto terminó con la rendición de Argentina el 14 de junio. Esto parecía ser la estocada final de la Junta Militar de Gobierno. Tras la derrota y la crisis económica, el presidente Leopoldo Galtieri renuncia y la Junta nombra como nuevo presidente a Reinaldo Vignone. Vignone designa a José Anigno Pastore como ministro de Economía, quien declara el estado de emergencia para hacer frente al cierre de fábricas, a la alta inflación que superaba el 200% en 1982 y a la constante devaluación de la moneda. Pero en menos de 2 meses, Pastore fue reemplazado por otro ministro, Jorge Bebe, quien retoma una política de mayor regulación estatal, como el establecimiento de un control de precios a los productos de 675 empresas. Igualmente, el Banco Central anuncia la estatización de la deuda de grandes empresas privadas. El salario real, que había subido considerablemente entre 1970 y 1975, no hizo más que seguir perdiendo valor hasta los últimos días de la Junta. Una vez desplazada la Junta Militar y llegada a la democracia, la inflación seguiría empeorando hasta el año 91, alcanzando picos sin precedentes en la historia argentina. Según fallo del juez en el caso Martínez de Oz y otros, el exministro de Economía de Videla, el incremento exponencial de la deuda que vivió Argentina durante esos años fue esencialmente el resultado de un esquema fraudulento de estafa a la nación llevado a cabo por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos que permitió el desvío de cuantiosos fondos públicos a manos privadas. Durante el periodo del proceso de reorganización nacional, también se denunciaron numerosos casos de corrupción que involucraron al gobierno militar. Uno de los más sonados fue el relacionado con el Ente Autárquico Mundial 78, creado en 1976 para organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina. La gestión del Mundial estuvo rodeada de secretismo.
El costo real del mundial superó ampliamente el presupuesto declarado y se denunciaron toda clase de malversación de los fondos. De todas formas, Argentina celebró en lo grande haber quedado campeona del mundo. Dentro y fuera de la Junta había numerosos sectores que pedían el retorno a un sistema de alternabilidad democrática. Muy debilitada su imagen por la violencia y el caos económico, más la derrota de las Malvinas, y considerado por algunos que ya se había cumplido el objetivo de estabilización política y de sometimiento de grupos subversivos, la Junta se ve obligada a ceder el poder y convocar elecciones libres. El peronismo sufre su primera derrota electoral presidencial en estas elecciones contra el candidato del Partido Radical, Raúl Alfonsín. Alfonsín recibe la presidencia el 10 de diciembre de 1983, inaugurando un nuevo periodo de alternabilidad democrática que subsiste hasta el día de hoy. Tras la asunción del presidente Raúl Alfonsín en 1983, se crea la Comisión Nacional para investigar los actos cometidos durante la reorganización nacional. Esta comisión presentó su informe conocido como Nunca Más en 1984. Se llevaron a cabo juicios en el llamado juicio a las juntas, condenando a sus integrantes. Videla y los generales que lideraron la junta no huyeron al exilio, sino que se presentaron a defenderse frente a tribunales. En 1975, Jorge Rafael Videla es declarado culpable por la muerte y desaparición de miles de ciudadanos. Es sentenciado a reclusión perpetua y a la destitución de su grado militar. Con 5 años de prisión sale de las rejas tras un indulto del presidente Carlos Menem. Sin embargo, regresa 3 años después a arresto domiciliario debido a que uno de sus crímenes fue catalogado como imprescriptible. En 2008, por orden de un juez, pierde el beneficio del arresto domiciliario y lo trasladan a la cárcel Campo de Mayo. Allí viviría en una habitación común, pequeña y sencilla. Pasaría sus últimos años con un crucifijo encima de la cama, rezando el rosario con regularidad y comulgando todos los domingos. Nunca evadió la responsabilidad de las acciones de la Junta, las cuales siempre razonó como un mal necesario para la misión mayor de rescatar la República de la anarquía y del comunismo. Finalmente, en 2013, por un paro cardiorrespiratorio, fallece Jorge Rafael Videla, a lo que le seguirían muchas muestras de repudio a su nombre y otras manifestaciones de profundo respeto y admiración. Su entierro generó repudio en su pueblo natal y fue sepultado en secreto en un cementerio de Pilar sin recibir honores militares. Las raíces familiares de Alberto Fujimori se remontan a Japón. Sus 2 padres, nativos del país nipón, emigraron a Perú en 1934 para trabajar como operarios agrícolas. 4 años después, nace Alberto Fujimori en el seno de la familia inmigrante ubicada en Lima. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por el clima de hostilidad antijaponesa, alentada desde el Estado peruano. En cuanto a su vida académica, aunque distante con sus compañeros de clase, fue un estudiante ejemplar y siempre se ubicó entre los primeros puestos de su salón. Al graduarse de secundaria, Fujimori optó por estudiar agronomía en la Universidad Nacional Agraria y siguió destacándose como un estudiante brillante, graduándose en primer puesto de su promoción. Su buen desempeño académico le ganó becas para estudiar física pura y matemáticas en Francia y Estados Unidos. Terminados sus estudios, regresaría a su alma mater para impartir cátedra como profesor, ascendiendo poco a poco hasta llegar a ser designado como rector universitario en 1984. Durante esta escalada gradual de poder en el ámbito universitario, donde seguía permaneciendo en el anonimato, nace en Fujimori su interés por la política. Su principal capital como político era su propia astucia. Acostumbrado a observar con detenimiento las circunstancias, diseñó una estrategia de ascenso al poder caracterizado por sus altas expectativas que justificaba con sus credenciales profesionales. Aparte de su experiencia como docente, Fujimori había diversificado su portafolio, incursionando en el sector inmobiliario como empresario y se había acercado a los círculos políticos del país, conduciendo un programa de actualidad llamado Concertando, que transmitió entre 1987 y 1989.
Mientras Fujimori avanzaba poco a poco en sus planes, Perú se hundía cada vez más en una grave crisis que cobraba a diario la vida de muchos inocentes. Desde hacía años atrás, había surgido en el interior del país diversos grupos armados de ideología comunista. Sendero Luminoso, la organización terrorista más recordada de todas por sus crímenes brutales, causaba estragos en los campos rurales y en las principales ciudades en una guerra abierta contra el Estado. Junto al movimiento revolucionario Tupac Amaru, llegaron a controlar extensas zonas de Perú y a sembrar el miedo entre las localidades más alejadas. Masacres, tiroteos, atentados y coches bomba destruyendo a familias y edificios públicos eran las noticias que se escuchaban internacionalmente del país andino. La respuesta de los gobiernos a este y otros problemas políticos estaban siendo insuficientes ante la escalada de violencia y la profundización de la crisis económica, degeneración que contribuía a la expansión del terrorismo. En 1985, con altísimas expectativas, resultó electo presidente con amplísimo margen Alan García, un político joven, dotado de un gran poder para la oratoria y un fiel discípulo a la ideología fundacional del Partido Aprista Peruano. Ante el inevitable descalabro económico, el presidente impulsó una reforma pública de gran envergadura que, sin embargo, terminó en un intento fracasado por estatizar la banca y en un aumento exponencial de la corrupción en las instituciones públicas, lo que desembocó en una hiperinflación desmesurada y en una escasez de productos de primera necesidad. Estas medidas económicas de Alan García despertaron una enérgica oposición en la población y entre sus principales rivales políticos. Quien capitalizó este descontento popular contra el presidente fue Mario Vargas Llosa, un famoso novelista que se introducía en la vida política pregonando un viraje hacia el liberalismo económico. Sin embargo, usaba para ello la plataforma que le ofrecían los partidos del sistema, que llegaron a agruparse en una sola coalición llamada Fredemo, para apoyar así su candidatura presidencial para las elecciones generales de 1990. Viendo la oportunidad perfecta para presentarse como una alternativa atractiva contra los partidos tradicionales, Alberto Fujimori dio su salto definitivo hacia el escenario público. Primero apuntó al Senado de la República, al cual intentó acceder a través de la lista parlamentaria del Partido Izquierda Socialista. Pero al fracasar en su intento, organiza su propio partido político, bautizado con el nombre de Cambio 90. En los albores de su organización, este era un partido sumamente pobre y no parecía tener posibilidad alguna de aspirar a un primer puesto en las elecciones. Agrupados por el liderazgo de un hombre casi desconocido como Fujimori, en su seno convergían personas sin experiencia previa en la política, ciudadanos decepcionados de los partidos y algunos pequeños empresarios. Sin embargo, el grupo que más destacaba entre su militancia eran los miembros de iglesias evangélicas, quienes, valiéndose de sus técnicas misioneras de proselitismo casa por casa, jugarían un papel protagónico en la expansión de la popularidad de Fujimori en las zonas más populares. En contraposición, se alzaba un apreciado novelista que parecía tenerlo todo a su favor para ganar sin problemas. Vargas Llosa ofrecía una imagen de unidad y contaba con un programa económico liberal redactado por un calificado equipo de técnicos. Su principal propuesta era un shock económico, que conllevaría muchos costos sociales, pero permitiría con el tiempo reintegrar al Perú a la economía internacional y subsanar la hiperinflación y el desabastecimiento. Detrás de su campaña estaba el asesoramiento constante de una prestigiosa empresa internacional de marketing político con incontables cantidades de dinero para publicidad. Y más importante, tenía el apoyo de muchos sectores de poder. Pero el público, al escuchar los detalles de su programa a medida que avanzaba la campaña, empezó a percibir el shock económico como una decisión demasiado extremista, lo que le ganó una imagen pública como un político alejado de la realidad y aliado del sistema. Con la caída de la popularidad de Vargas Llosa, las simpatías de los votantes se fueron desplazando hacia Alberto Fujimori, quien había optado por una estrategia radicalmente opuesta a la de su adversario. Fujimori llevó a cabo una campaña personalista que evitaba las obligaciones partidistas.
se centró en el llamamiento hacia las clases bajas y a los votantes independientes e hizo un énfasis especial en la concertación política más que en un shock económico como la solución para la crisis peruana. Después de haber obtenido un segundo puesto con estrecho margen de diferencia con Mario Vargas Llosa en la primera vuelta de la elección, Fujimori ganaría en la segunda vuelta con más del 60% de los votos. Con el estruendoso rechazo del Congreso de la República y una desastrosa herencia económica, Alan García se despidió de la jefatura del Estado en julio de 1990 para cederle la banda presidencial a Alberto Fujimori en un clima político de incertidumbre. Enfrentando de inmediato los problemas que aquejaban al país, a las pocas semanas Fujimori se dispuso a emprender un programa de estabilización que fue llamado Fujishock por el público. Cambiando radicalmente su posición gradual y moderada, el gobierno de Fujimori liberalizó los precios subsidiados y cortó el gasto social, del mismo modo en que aumentó las tasas de interés y los impuestos. De esta manera, el gobierno confiaba en vencer la hiperinflación y estabilizar la economía. La aplicación de este programa fue anunciado por el ministro de Economía en un histórico mensaje a la nación que cerró con la esperanzadora frase "Que Dios nos ayude". El shock que Fujimori había prometido no aplicar se había hecho realidad. Los efectos de estas políticas sobre la economía no tardaron en sentirse. El precio de la gasolina aumentó un 3000% de la noche a la mañana, mientras que el precio de la mayoría de los alimentos aumentó alrededor de un 500%. Los precios de los servicios básicos también experimentaron una alza exponencial. La tarifa del agua creció a precios inimaginados y la de la electricidad se quintuplicó. A pesar de no solventar, sino acentuar los problemas económicos a corto plazo, Alberto Fujimori siguió contando con un amplio apoyo entre la población, pero las mejorías todavía tardarían en llegar. A este drástico shock económico le siguió en 1991 una serie de medidas destinadas a reestructurar el empobrecido y aislado sistema económico del Perú. Estas medidas incluían el inicio de las privatizaciones de empresas estatales, la desregularización del mercado laboral, reformas tributarias y arancelarias, incentivos a la inversión privada y la descentralización de algunos servicios sociales. Así esperaba el gobierno recuperar la confianza de la banca internacional y reinsertar al Perú a la economía mundial. Para aliviar la situación de los sectores más empobrecidos por las políticas monetarias, el gobierno de Fujimori estableció un Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, cuyo propósito era ayudar a los pobres a través de pequeños proyectos de inversión. Asimismo, el gobierno creó un programa nacional de asistencia alimentaria para contribuir con el suministro de alimentos a las áreas más pobres. No obstante, la economía y la pobreza no era la única preocupación del gobierno peruano. Tanto Sendero Luminoso como el MRTA seguían ensangrentando al país y amenazando las promesas de un futuro mejor. Para combatir a este peligroso enemigo, Fujimori había entablado una alianza estratégica con las Fuerzas Armadas, que con el tiempo se convertirían en el sostén de sus designios políticos. Esta convivencia fructífera con el ejército le permitió autorizar la creación de patrullas de defensa civil en ciudades y campos rurales, a quienes le suministró armamento bajo el beneplácito del Congreso. Así se cimentó una alianza hasta el momento impensable entre el ejército y el campesinado en la lucha contra el terrorismo. Por otra parte, para apoyar al ejército en la lucha contra la subversión, Fujimori creó un tribunal militar para juzgar a los sospechosos de terrorismo y decretó que los integrantes de las Fuerzas Armadas no podrían ser juzgados en tribunales civiles por violaciones contra los derechos humanos. Estas decisiones, aunque duramente criticadas en su momento, respondían a una situación crítica. La presencia del Sendero Luminoso, cuyo núcleo estaba en el interior del país, empezaba a expandirse hacia Lima, conduciendo a la población urbana hacia la vorágine de violencia. Cada semana se oía sobre el asesinato de funcionarios públicos, sacerdotes católicos, dirigentes comunales y civiles inocentes. Y Sendero celebraba haber alcanzado paridad estratégica con el Estado peruano.
Perú llega en estas circunstancias a 1992, un año que pasaría a la historia como el inicio de una nueva era política. Para principios de 1992, las tensiones entre el Congreso y el gobierno de Fujimori estaban en su punto más álgido. Fujimori acusaba al Poder Legislativo de obstruir su programa económico y al Poder Judicial de estorbar la lucha contra el terrorismo. Ante el constante desacuerdo entre los tres poderes y la resistencia unánime de la oposición, Alberto Fujimori decidió disolver el Congreso de la República y reorganizar el Poder Judicial. Mientras su histórico mensaje a la nación era transmitido por la televisión, las calles principales de Lima y los edificios institucionales eran tomados por militares y al mismo tiempo se realizaba detenciones a los opositores políticos del gobierno. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas y también de la población, Fujimori anunció la instauración de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, que en sus propias palabras, abría el país a una auténtica democracia. Los partidos políticos denunciaron de inmediato que el presidente estaba ejecutando un golpe de Estado que regresaba al país a las tinieblas de la dictadura. Sin embargo, la decisión de Fujimori fue acogida por la opinión pública con mucho entusiasmo. Un clamor popular que evidenciaba el descrédito en el que había caído la política tradicional. En la opinión pública reinaba la idea de que Perú necesitaba un gobierno más fuerte para salir de la crisis. Más del 70% aprobaba el cierre del Congreso y cerca del 90% apoyaba la reestructuración del Poder Judicial. No obstante al apoyo amplio que recibió en Perú, internacionalmente muchos países protestaron la decisión de Fujimori. El gobierno venezolano rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Fujimori y Estados Unidos anunció la suspensión de asistencia económica, lo que ponía en peligro la reintegración de Perú al mercado internacional. Esta presión internacional obligó al gobierno a llamar a elecciones ese mismo año y convocar a una asamblea constituyente. Los principales partidos políticos, en protesta contra el autogolpe, se abstuvieron de participar, mientras que el partido de Fujimori aprovechó la ausencia de sus adversarios y el apoyo popular para alcanzar una mayoría parlamentaria. Obtenido el éxito electoral, los congresistas redactaron y sancionaron una nueva constitución, que es la misma Carta Magna que sigue vigente hasta el día de hoy en Perú. El resto de la primera presidencia de Alberto Fujimori estuvo definido por la consolidación del nuevo modelo económico y la victoria frente al terrorismo. En septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia del Perú, conocido como el GEIN, emprendió una operación para capturar al líder del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. La operación se llevó a cabo en una casa ubicada en Lima que había sido alquilada por la cabecilla de la organización terrorista. La captura del siglo, como fue denominada por el público, fue fruto de una larga y minuciosa investigación policial cuyo éxito significó un golpe mortal para el terrorismo en Perú. Y aunque seguían operando alrededor del país elementos terroristas, este episodio marcó el principio de la pacificación. Esta época también es recordada por varias masacres perpetradas por organismos del Estado en contra de población civil inocente. Entre estos sangrientos episodios destaca la masacre de Barrios Altos y la ejecución de 9 alumnos y un profesor de la Universidad de Cantuta, uno de los varios crímenes imputados contra Alberto Fujimori y por los cuales hoy está pagando con pena de cárcel. A pesar del cruento proceder de las fuerzas de seguridad y las acusaciones de corrupción en su contra, en los pocos años de presidencia que llevaba, Fujimori se había convertido en un auténtico fenómeno político en la historia reciente del Perú. Sus decisiones no solo contaban con el respaldo de las Fuerzas Armadas, también lo apoyaba un amplio sector de la población que seguía depositando su confianza en el programa del gobierno. En estas circunstancias favorables, Fujimori inicia su campaña para reelegirse como presidente en las elecciones de 1995. Constituido ya como figura antagónica de los partidos tradicionales, Fujimori continuó con su discurso disruptivo apelando a las clases más populares. A favor de su reelección, presentaba ante el público los logros de su primera gestión, como la pacificación del país y la reinserción económica a los mercados internacionales.
y aseguraba que esta era apenas la base del Perú que deseaba construir, un Perú con más empleo y menos pobreza. Sin ningún competidor con posibilidades reales de superar su campaña, Fujimori obtuvo una avasallante victoria en primera vuelta con 64% de los votos. Nuevamente lograba una mayoría en el Congreso y un campo abierto sin obstáculos para continuar con su gobierno, mientras que los diezmados partidos tradicionales seguían sin fuerzas para representar una amenaza a su hegemonía. Pero detrás de sus éxitos políticos estaba un abogado tan inescrupuloso como inteligente, un hombre que jugó un papel protagónico en la consolidación y conservación del poder de Alberto Fujimori. Hablamos de Vladimiro Montesinos, el poder detrás del poder. Fujimori y Montesinos se habían conocido durante el desarrollo de la campaña presidencial de 1990. Con el pasar de los años, Montesinos se fue convirtiendo en un colaborador cada vez más presente en la vida política de Fujimori. Montesinos fungió como jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional y para contribuir al mantenimiento de Fujimori en el poder, disponía de una amplia red de contactos, conexiones dentro y fuera del Perú y conocimiento de los códigos de corrupción. A través de Montesinos, convertido en su mano derecha para el trabajo sucio, Fujimori se encargó de aplanar la senda a su favor, controlando medios de comunicación, desapareciendo opositores internos y comprando influencias, pero también combatiendo a los elementos remanentes del terrorismo con mano dura. Una de las primeras acciones que tomó Alberto Fujimori tras su reelección fue la promulgación de una ley de amnistía para perdonar los crímenes contra los derechos humanos cometidos por agentes del Estado en la lucha contra el terrorismo. En materia económica, las privatizaciones siguieron siendo un elemento central en el gobierno de Fujimori. En 1996 se promulgó una nueva ley de promoción de inversión privada y se creó una comisión para la promoción de concesiones privadas. En este contexto, se transfirieron a través de concesiones aeropuertos, puertos, redes viales y las bandas telefónicas móvil a capital privado. Y en 1998 se inició el proceso de concesiones en obras de infraestructura de transporte. Sin embargo, cabe acotar que en ciertos casos las privatizaciones estuvieron caracterizadas por irregularidades y de forma más generalizada por una fuerte corrupción en el uso de recursos de la venta de las empresas. Y en el área de servicios, que también pasó por privatizaciones, se registraron aumentos de precio y tarifas. Por otra parte, cuando los peruanos empezaban a gozar de mayor tranquilidad en las ciudades, irrumpió de nuevo el terrorismo para estremecer a la sociedad. En diciembre de 1996, durante la celebración de una ceremonia en la residencia del embajador de Japón en Lima, 14 terroristas del grupo criminal MRTA ingresaron a la fuerza a la propiedad y tomaron como rehenes a todos los asistentes. A cambio de la vida de los rehenes inocentes, los terroristas pedían la liberación de 400 miembros del MRTA detenidos por terrorismo. Al no llegar a un acuerdo con el Estado, la toma de la residencia se prolongó hasta abril de 1997, meses en los que el gobierno y la población vivió en constante expectativa y zozobra. Para resolver la situación se gestó en el seno de las Fuerzas Armadas una de las operaciones militares de rescate más limpias y exitosas de la historia, conocida como la Operación Chavín de Huántar. La inteligencia de la operación fue elaborada por el Servicio de Inteligencia Nacional. Las labores en esta especialidad estuvieron bajo la jefatura de Vladimiro Montesinos, quien asumió el rol de líder, delegando responsabilidades de exploración de información, la construcción de la réplica de la residencia para el entrenamiento y la toma de fotografías y filmación del rescate. Pero el elemento más importante de la operación fue la construcción de los túneles de ingreso a la residencia y la infiltración de cámaras y micrófonos a través de los rehenes. El 22 de abril de 1997 se ejecutó la operación de rescate bajo el mejor augurio. Luego de meses de preparación, todo estaba preparado y minuciosamente controlado para un resultado satisfactorio. A las 3:23 de la tarde, una fuerte explosión en el piso del salón principal inició la operación. Al cabo de unos minutos,
todos los terroristas habían sido asesinados y todos los rehenes fueron rescatados, a excepción de uno que falleció por una hemorragia. Y aparte de la pacificación interna, Perú debió negociar con Ecuador para delimitar las fronteras de ambos países tras un conflicto armado recordado como la Guerra del Cenepa, librado en 1995 durante la campaña electoral. Para finales de la década de 1990, empezaba a notarse en las filas del Fujimorismo cierto debilitamiento producto de las divisiones internas y las denuncias de corrupción. La crisis del gabinete ministerial de Alberto Fujimori en 1999 había revelado a la opinión pública esta situación y proyectaba una imagen del gobierno menos vigorosa que la de años anteriores. Sin embargo, buscando una segunda reelección, Fujimori volvió a postularse como candidato presidencial y lanzó su campaña al son del ritmo del chino, una canción de tecnocumbia que rápidamente se popularizó por su pegajosa melodía y letra. En la primera vuelta de la elección, Fujimori obtuvo casi el 50% de los votos, pero el resultado fue inmediatamente denunciado como fraudulento. Sus adversarios políticos empezaron a esparcir en la sociedad la idea de que el gobierno estaba saboteando los resultados para consolidarse un periodo más en el poder. Aunque finalmente Fujimori se quedase en el poder, este episodio plagado de denuncias y el notable declive de la popularidad de Fujimori marcaron el principio del fin de la vida pública del presidente. Su tercer periodo presidencial duró apenas 4 meses. En este breve periodo de tiempo se destapó uno de los mayores escándalos mediáticos presenciados en Perú. En una conferencia de prensa, congresistas del Frente Independiente Moralizador revelaron un video al público donde se observaba a Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista opositor con numerosos fajos de billetes para sumarlo a la bancada del partido de Fujimori. La difusión de este video, que fue el primero de muchos, encendió una llama que se propagó por todo el gobierno. A los pocos días, Montesinos escapó de Perú hacia rumbo desconocido. En 2001, investigaciones periodísticas en Venezuela dieron con indicios de su paradero y fue extraditado hacia el Perú. Vladimiro Montesinos fue sentenciado a varios años de prisión por corrupción de funcionarios, desaparición forzada, homicidio calificado, lavado de activos, tráfico de armas, entre otros crímenes que se le han imputado. Alberto Fujimori corrió una suerte similar. Su gobierno no logró sobrevivir al escarnio público y a las protestas sociales. En medio de una gira diplomática por el continente asiático, el presidente abandonó su cargo enviando desde Tokio un fax donde notificaba su renuncia al Congreso. Ante el insólito hecho, el Congreso rechazó su renuncia y lo destituyó por incapacidad moral. Alberto Fujimori pudo vivir varios años en el exilio, pero finalmente sería extraditado desde Chile a Perú en 2005 para ser juzgado. Por su parte paterna, Augusto Pinochet tuvo ascendencia franco-bretona. Su antecedente más antiguo, Guillaume Pinochet, era un marino mercante que hizo de Chile su hogar durante el siglo XVIII. Por su parte materna, su familia es de ascendencia vasco-francesa. Criado por su madre, Pinochet aprendió a hablar francés y, como dato curioso, nunca aprendió a hablar el inglés. La familia de Augusto Pinochet era una bien acomodada y pudieron pagarle su educación católica en un colegio privado de Valparaíso. En la infancia de Augusto Pinochet no hay pérdidas traumáticas, eventos terribles, ni sufrimientos que pudieran explicar su ferocidad como líder militar durante su periodo de gobierno. Pinochet no fue un alumno promedio, no destacó como líder grupal, ni fue víctima de acosos escolares. Era un joven leal y poco imaginativo, con gustos sencillos en cuestiones como los deportes y la comida casera. Desde temprana edad, Pinochet estuvo determinado a alistarse en el ejército. Su terquedad y determinación eran cuestiones de su carácter que lo acompañaron durante el resto de su vida.
fue aceptado por la Academia Militar de Santiago a los 18 años, a su tercer intento, tras haber sido rechazado por su condición física delgada y un récord de notas promedio por debajo del canon. En 1931, el presidente chileno, el general Ibáñez de Campo, huyó del país tras las protestas, huelgas y descontento popular. En ese momento, Pinochet era un hombre joven en búsqueda de obtener lo que deseaba. Orgulloso de servir a su país, veía con desdén a las mujeres que escupían al piso cuando los uniformados pasaban por las calles. Sin embargo, Pinochet logra entrar en la academia en 1933 y se embarca en una carrera militar a la que le metió todo su corazón en un momento en el que la reputación de los militares en Chile estaba por los suelos. Son eventos como los ataques aleatorios a uniformados en ese periodo los que causaron ese desdén particular de Pinochet por los radicales políticos, así como le generó un inmenso amor y lealtad hacia el estamento militar. En ese mismo año decide entrar en la masonería, una decisión que estaba conectada con el hecho de que la muchacha que estaba cortejando era la hija de un poderoso masón senador de un partido político radical, quien a su vez era amigo del superior directo de Pinochet en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Al graduarse de la academia en 1936, Pinochet hizo un lento pero constante progreso en la jerarquía militar. En 1943, Pinochet se casa con Lucía Iriart, con gran pompa, en una boda en la iglesia de los Sagrados Corazones en Santiago, con 300 invitados de los sectores influyentes de la sociedad chilena. Pinochet, al igual que sus antepasados, se había casado con una mujer por encima de su clase social. A la boda asistieron personas de todas las posiciones políticas, así como los presidentes del Club de Automóviles y el presidente de Rotary Club. Al contraer nupcias con Lucía Iriart, Pinochet pudo entrar en un club social exclusivo de acaudalados. Lucía Iriart era una mujer dominante, religiosa y socialmente ambigua que constantemente reprendía a su esposo por sus comportamientos inaceptables en los círculos de la alta sociedad chilena. En los años 40, la política chilena estuvo muy influenciada por los conflictos de la Guerra Mundial, y en 1947, el capitán Pinochet era el responsable en el regimiento de Iquique de la represión comunista, a quienes llevaba al campo de concentración de Pisagua. En aquellos años, Pinochet tendría una agria confrontación con un senador de izquierdas llamado Salvador Allende, que le exigió una visita al campo para reunirse con los detenidos. Hay dos versiones de este evento: la de Pinochet, quien arguyó que Allende no tenía permiso notariado para hacerlo, y la del poeta mapuche Andrés Bianque, quien sostuvo que Allende desafió la autoridad de Pinochet y se logró reunir con los detenidos, cuestión que le molestaría al entonces capitán. Para 1951, Pinochet era profesor de geopolítica en la Academia Militar y era también el editor de la revista Cien Águilas, una publicación de antiguos cadetes. En 1968, él y su promoción de oficiales fueron huéspedes del gobierno estadounidense y visitaron el fuerte Leavenworth en Kansas para aprender técnicas de contrainsurgencia con base a los métodos toscos del ejército francés aplicados en Argelia. Entre esos métodos estaba la tortura y el asesinato como técnicas efectivas para combatir al comunismo y a los subversivos. Cuando Eduardo Frei Montalva derrota al marxista Salvador Allende en las elecciones presidenciales del año 64, parecía que Chile estaba en camino a ser reformado y acabaría con las demandas izquierdistas sin mucho derramamiento de sangre. Frei, como presidente chileno, fue pragmático y diplomático, preparado en todo momento para entablar compromisos con tal de asegurar la estabilidad social y evitar una guerra civil.
rechazó el peronismo de sus predecesores y abrió a Chile a los mercados internacionales, mientras al mismo tiempo buscaba que el gobierno se hiciera con la mayoría accionaria de las grandes empresas. Pero ese enfoque gradual de Frei, que buscaba instaurar una economía mixta con miras a asegurar la prosperidad chilena, no fue bien visto por los elementos comunistas chilenos, los nacionalistas radicales y el centro anticomunista. Por ahora, Salvador Allende solo había llegado hasta el segundo puesto en los comicios. Había estado cerca de ganar en el año 58 y finalmente logra revertir el resultado en el año 70, cuando gana la elección contra todo pronóstico y con un margen mínimo de votos. Allende, un marxista de extracción judía, amigo de la Unión Soviética y del comunismo cubano, ganaba unas elecciones libres y era ratificado por el Congreso chileno. El mundo occidental, y en especial los Estados Unidos, estaba en shock. En los años de la Guerra Fría, Chile se perfilaba como la próxima Cuba de la región, y el presidente Nixon, con el apoyo de Kissinger, buscó detener el avance local del comunismo, pidiéndole a los militares que intervengan. Como presidente, Allende buscó una transformación socialista del país, confiscó empresas, granjas y bancos. En palabras de su ministro de Hacienda, el propósito de las reformas de control estatal era destruir las bases económicas del imperialismo y las clases dominantes al acabar con el sector privado dueño de los medios de producción. Allende monta medidas legislativas que fueron muy bien recibidas, programas de vivienda, el aumento del salario mínimo, y para finales de 1972 lo visita Fidel Castro, quien termina convirtiéndose en una especie de asesor de facto para Allende. Este hecho asustó aún más a los sectores pudientes y acaudalados de la sociedad chilena, todos amigos desde hacía tiempo de Augusto Pinochet, quien con enorme renuencia tuvo que liderar la Guardia de Honor cuando a Fidel Castro se le ocurre develar un busto del Che Guevara en San Miguel. El éxtasis de los primeros meses de la presidencia de Allende se desmoronó como un castillo de naipes. El gobierno ordenó al Banco Central imprimir dinero para financiar proyectos sociales muy ambiciosos y costosos que resultaron en una inflación vertiginosa que alcanzó hasta el 606% en 1973. Del crecimiento inicial, Chile se tambaleó hacia la recesión. Debido a este empobrecimiento, el poder adquisitivo real de la mayoría de los chilenos entró en caída libre. Quizá una medida que tocó un nervio especialmente sensible fue la expropiación de fincas, medidas que excedieron con mucho el alcance y la rapidez de las expropiaciones que habían tenido lugar bajo el presidente Frei Montalva. Casi 2 millones de acres de tierra habían sido expropiados en los primeros 6 meses de la presidencia de Allende. Algunos dueños de granjas, sus tierras y casas arrebatadas por la fuerza, quemaron sus edificios desesperados. A mediados de 1973, el Estado había expropiado más de 15 millones de acres de tierra. Algo más empezó a suceder durante el gobierno de Allende, que sin duda le trajo amargos recuerdos a Pinochet. Los uniformados volvían a ser insultados en las calles. Allende decidió formar un nuevo gobierno con ministros de las Fuerzas Armadas, incluyendo al comandante en jefe Carlos Prats como ministro de Defensa. El presidente rompió con la doctrina Snyder, que consistía en que el ejército chileno debía mantenerse neutral, un compromiso que hasta entonces, muy probablemente, había impedido que los oficiales descontentos consideraran una acción militar contra el presidente. La decisión de Allende fue recibida con consternación por parte de los militares de alto rango, la mayoría de los cuales no simpatizaban políticamente con el presidente. El nuevo alto cargo del gobierno, Carlos Prats, dimitió, tanto como comandante en jefe como ministro de Defensa, poco tiempo después de su nombramiento.
En sus memorias dio como razones de su repentina renuncia su falta de experiencia como militar para gestionar profesionalmente los conflictos políticos y su ardiente deseo de que las Fuerzas Armadas no sucumbieran a la insurrección que en su juicio sería fatal para la supervivencia de un Estado constitucional. El mismo día que Allende aceptó la renuncia de Carlos Prats, se le ofreció y aceptó el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a Augusto Pinochet. Allende estaba convencido hasta el final de la lealtad de Pinochet e incluso el día del golpe asumió que la razón por la que no podía comunicarse con Pinochet era porque los golpistas ya lo habían arrestado. La realidad es que las circunstancias conducían a Pinochet por un camino muy distinto. El almirante Merino por la Marina y el general Arellán por el Ejército habían decidido dar un golpe de Estado con o sin el apoyo de Pinochet. La desconfianza hacia Pinochet era alta entre los conspiradores, e incluso hubo una discusión sobre si Pinochet debería ser incluido en la conspiración. Finalmente, se acordó que Arellano debería contarle a Pinochet sus intenciones y presentarle una invitación de tómalo o déjalo. Una vez comprometido, Pinochet no miró atrás. Cuando su ayudante de campo Osvaldo Zavala expresó su rechazo hacia el golpe, Pinochet inmediatamente lo hizo arrestar. Los hechos del 11 de septiembre son bien conocidos. Con la fuerza de un rayo, las Fuerzas Armadas atacaron. Las calles de Santiago se llenaron de tanques, el Palacio Presidencial fue bombardeado y Allende murió, quitándose la vida. No sin antes dejar un mensaje despidiéndose de sus seguidores en un lenguaje que enfatizaba la lealtad a Chile, al socialismo y en el que denunciaba a los golpistas por traición a la patria y por actuar en interés de una potencia extranjera. El derrocamiento de Allende no solo significó la derrota del socialismo, también trajo consigo un proyecto de cambio fundamental de la sociedad. Los militares, quienes asumieron las riendas del poder luego del golpe rompiendo con la tradición constitucional de la institución, estaban sin embargo familiarizados con una doctrina de seguridad nacional, cuyos principios exaltaban las tradiciones de la nación, mientras rechazaban a su vez el marxismo por considerarlo el principal enemigo de Chile. A partir de estas y otras ideas, el nuevo régimen construyó un nuevo sistema político permeado por los valores del ejército, como el respeto hacia la jerarquía, la disciplina y el orden público, lo que condujo a la personalización de la autoridad del gobierno en manos de Augusto Pinochet. No obstante, Pinochet evitó la formación de cualquier partido político, revelando su desprecio por la política partidaria, pero también su completa falta de una ideología cohesiva o identificable. Más interesado en la preservación del poder que en la coherencia económica, las creencias de Pinochet parecen haber estado circunscritas al patriotismo y a la devoción al ejército. El nuevo régimen nunca actuaría en nombre de una ideología, sino en nombre de la disciplina, el patriotismo, la derrota de la subversión y la prevención de la guerra civil. De hecho, más allá de estas convicciones castrenses, en el momento del golpe estos carecían de un grado uniforme de adhesión ideológica o una visión clara a largo plazo. Una posición que sí se mantuvo firme desde el principio fue el repudio hacia el comunismo. El gobierno de Pinochet estuvo caracterizado por una férrea persecución hacia cualquier forma de oposición izquierdista. Este control se logró mediante la imposición de un régimen de terror de Estado sistemático, que cobró un número incalculable de víctimas a través de los años. Sin embargo, el gobierno no solo se basó en el ejército y en la represión para mantenerse, sino también en el apoyo constante de grupos influyentes de la sociedad civil, quienes lograron congraciarse rápidamente con las cabecillas del nuevo gobierno.
La primacía del modelo económico liberal vino tiempo después, cuando el Ministerio de Hacienda empezó a ser ocupado por hombres con una visión liberal en sustitución de los oficiales del ejército, quienes distaban mucho de ser liberales. Fue en este momento, en el año 75, cuando el gobierno tomó la decisión de aplicar un shock económico y le abrió las puertas de la administración a los Chicago Boys. El programa económico del gobierno abarcaba 3 puntos principales. Primero, la apertura hacia el exterior, para lo cual los tecnócratas abogaban por una rebaja general de los aranceles, la adopción de un cambio fijo y la eliminación de cualquier barrera que obstaculizara el libre flujo de bienes y servicios. El segundo punto consistía en facultar al mercado para que hiciera cuanto pudiera hacer y reducir el rol del Estado al cargo de mero vigilante, protector, auxiliador y cooperador de ciertas iniciativas provenientes de determinados grupos de particulares. Y el tercer punto fue la ejecución de una nueva política social que, según las autoridades, se debía concentrar en la erradicación de la pobreza extrema. La consecuencia más recordada de la aplicación de estos criterios fue la privatización del área social. En el primer año de gobierno, hasta 115 grandes unidades productivas del área social fueron reintegradas a capitales nacionales y extranjeros, y en 1975 muchas otras empresas estatales fueron vendidas a conglomerados económicos. El propósito de estas medidas era fomentar la competencia y la eficiencia y hacer que todas las empresas fueran lo más rentables posibles y llegaran al autofinanciamiento. En relación con las obras del gobierno de Allende, al principio el régimen decidió no revertir todas las medidas de su odiado predecesor, y algunas de las medidas solo se revirtieron parcialmente con el tiempo. Por ejemplo, la industria del cobre nacionalizada permaneció nacionalizada y solo alrededor de 1/3 de las tierras agrícolas expropiadas alguna vez fue devuelta a sus propietarios originales. Allende había abolido el sistema de haciendas de vastos latifundios y el nuevo gobierno no intentó restaurarlo. La razón dada por el gobierno de Allende no fue solo por su desigualdad inherente, sino también por su ineficiencia. Al gobierno de Pinochet no le movió mucho el argumento de la desigualdad, pero sí coincidieron en que el sistema de haciendas era ineficiente. Muchas tierras agrícolas quedaron en barbecho o subexplotadas. Chile estaba importando alimentos que podía haber producido el mismo país. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Pinochet con las 2/3 partes de la tierra que no devolvió a sus dueños? Algunas tierras fueron subastadas. A los campesinos de las cooperativas se les dio la opción de comprar la tierra en la que trabajaban. Como en todo lo demás que intentó económicamente, la propiedad privada y el pragmatismo fueron el sello distintivo de la política de Pinochet. Dado que el gobierno de Pinochet, con su fe ciega en la economía de libre mercado, no ofreció ayuda financiera de ningún tipo a los pequeños propietarios, y en los años posteriores, cuando la economía se tambaleó, los pequeños propietarios se vendieron a las empresas agrícolas en constante crecimiento. El sistema de haciendas no dio paso a múltiples minifundios, sino a la agroindustria del tipo que se vio entonces en los Estados Unidos y la Unión Europea, y que posteriormente se convirtió en la norma en todo el mundo. Los convocados Chicago Boys pudieron aplicar sus teorías monetaristas en la práctica sin una molesta oposición socialista gracias al modelo político autoritario, lo que les permitió operar como en un laboratorio de experimentación. A pesar de los cuantiosos costos sociales que sufrió la sociedad al principio, la economía ciertamente se recuperó, y el mismo Friedman, quien visitó a Pinochet en persona, describió el auge económico bajo Pinochet como el milagro de Chile. La nueva política económica marcó el comienzo de una ruptura radical con el desarrollismo, término que hace referencia al keynesianismo sudamericano. Su modelo era el de un capitalismo con escasas restricciones. En resumen,
Si bien Pinochet fue un despiadado promotor del orden que no se avergonzaba de usar la tortura como arma de terror e intimidación, era en cambio un pragmático en cuestiones económicas, abierto a permitirse aconsejar por personas más versadas que él en esta materia. En 1978, el general encomendó la tarea de redactar una nueva constitución, que sería ratificada por un plebiscito. El párrafo cuarto de la futura constitución declaraba que Chile era una república democrática y el Consejo Reunido propuso una presidencia de 5 años. La constitución fue aprobada en 1980 por el 67% de los votos, aunque las condiciones de la votación y el escrutinio fueron dudosas. Ante los reclamos, Pinochet declaró a los periodistas que era democrático, pero a su manera. Los siguientes años fueron en materia económica muy distintos por las condiciones del país que obligaron al gobierno a ceder en algunos aspectos. En la década de los 80, sí es cierto que el gobierno seguía adelante con ciertas políticas liberales, se ejecutaron también varias medidas de carácter intervencionista que cambiaron el rumbo fijado por los Chicago Boys. El gobierno aumentó el IVA sobre diversos artículos suntuarios y en el sector agrícola se tomaron varias medidas de apoyo financiero a los agricultores endeudados. Sin embargo, poco tiempo después, los Chicago Boys volvieron a hegemonizar los altos mandos de la gestión económica, y el proceso de las modernizaciones fue reanudado con otra política de indiscriminada privatización, lo que dio lugar al aumento de la concentración de poder económico en el país. La década de los 80 fueron también tiempos convulsos para la estabilidad del gobierno. El consolidado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una agrupación guerrillera recordada como el brazo armado de distintos sectores marxistas-leninistas, dio un duro golpe al régimen que casi acaba con la vida del general. En septiembre de 1986, cuando Pinochet estaba regresando a la capital, el grupo perpetró un atentado con el objetivo de asesinar al presidente, cuya planificación minuciosa incluyó el entrenamiento de sus involucrados en Cuba y el uso de armamento de guerra. Sin embargo, gracias a la pericia de su conductor y de su escolta, Pinochet salió vivo del intento infructuoso de asesinarlo. A estas y otras amenazas tuvo que enfrentarse para mantenerse en el poder. Una lucha sangrienta que costó vidas tanto de guerrilleros como de oficiales y funcionarios que defendieron al gobierno. El fin de Pinochet se gestó bajo sus propias reglas. A finales de la década de los 80, ya legalizadas algunas agrupaciones de oposición, el gobierno realizó un plebiscito, amparado por la Constitución, para que la población determinase si debía continuar gobernando Pinochet o, por el contrario, debía ceder el poder. El día del plebiscito, las mesas fueron custodiadas por observadores internacionales y apoderados de la oposición, y se alcanzó una votación histórica con el 97% de participación de los inscritos. Contra todo pronóstico, el no ganó con el 55,9% de los votos totales, iniciando de este modo el proceso de democratización del país. Luego de largos años de dictadura, Pinochet cedería el poder al candidato ganador de unos comicios transparentes. No obstante, el general continuaría durante varios años más con el cargo de comandante en jefe del ejército gracias a la Constitución y a una ley de amnistía que exculpaba a cualquier militar acusado de violaciones de los derechos humanos. Y luego de retirarse del ejército, continuó en la vida pública como senador vitalicio, hasta que fue detenido en Gran Bretaña por su presunta involucración en diversos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor durante su gobierno. Los últimos años de la vida de Pinochet estuvieron marcados por la amargura,
y la depresión. El periodista Javier Ortega describe al Pinochet de aquellos años como un anciano que empezó a preocuparse cada vez más por otra justicia, no la terrenal, sino el juicio de Dios, una justicia de la que él mismo sabía, a diferencia de la terrenal, que no podía eludir. Su muerte lo acechaba y su arresto en Londres a petición de Baltasar Garzón solo contribuyó a empeorar su salud. A los 91 años y librado de la justicia chilena, Augusto Pinochet muere un 10 de diciembre de 2006, creyendo firmemente que pronto se enfrentaría al juez más implacable de todos.